Gracias por continuar con nosotros en Buen Día a través de Super TV 55, el canal de todos. Aquí seguimos contentos y te damos los buenos días si acabas de sintonizar. En estos momentos iniciamos conversación con parte fundamental de los invitados que tenemos para ti en el día de hoy, y siempre es bueno recibir a personas con las cuales tenemos una conversación tras bambalina. Eso es fundamental justamente para que el match que se vea a través de la pantalla es una conversación normal. Hoy recibimos en Buen Día a la administradora de empresas y magíster en gestión financiera. Ella es la licenciada Isha Marte. Hola, ¿cómo estás? Hola, hola, gracias, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien, contentísimos de poder recibirte en nuestro espacio. Y yo feliz de estar aquí, ¡Qué sobre bella! todo con tanta energía Ay, Dios positiva mío. que hay. Después la de un palabra. fin de semana cargado, iniciar la semana de esta manera, de verdad que sí. Estamos contentos de recibirte y más porque vas a ser un ente que va a transmitir muchas informaciones que yo sé que va a ayudar y edificar a muchos emprendedores y a futuros emprendedores que en este momento determinado quizás sueñan con emprender y no saben cómo hacerlo, o quizás ya tienen el presupuesto, sin embargo sienten que no es suficiente para iniciar. Y el momento de iniciar, como siempre marco, es ahora, justo donde está. Hay una pregunta que queda siempre como en el aire y sé que tiene una respuesta y tú nos vas a ayudar a transitar por esa respuesta. Claro que sí. Un emprendedor, ¿con cuánto puede iniciar ese sueño, ese emprendimiento, ese negocio? Ese es el punto y por eso la importancia de este tema, cómo emprender con poco dinero, porque normalmente las personas entienden que tienen que tener una capacidad, un capital muy alto para poder iniciar un negocio y realmente no es así, ni puedo siquiera darte un monto en específico, porque lo ideal es que inicies con los recursos que ya tienes, pero con mucha cautela, sabiendo qué es eso que tú quieres ofrecer, qué es lo que tengo en mis manos para dar y cuál es la necesidad que voy a crear, a quién voy a vender el producto o servicio que quiero iniciar. Entonces, empezamos desde pequeño. Es decir, una persona que quiera, por ejemplo, poner una repostería, no tiene necesariamente que hacer una inversión, buscar un capital muy alto para iniciar, porque puede hacerlo desde su casa. Y sobre todo en este tiempo que tenemos tantos recursos para poder llegar a conocernos exactamente. Por ejemplo, yo inicio haciendo un postre en mi casa, incluso con la compra que hice para la semana, por ejemplo. Entonces estamos hablando de una inversión mínima, que lo que tienes que hacer es poner de tu tiempo, sacrificar ese tiempo y sacrificar eso que tú sabes, ese talento que tienes, y utilizar tus redes sociales y esas plataformas para tú empezar a darte a conocer. Es importante que menciones eso, porque justamente por ahí iba la pregunta. Las redes sociales son una plataforma fundamental, como mencionas, para poder exponer lo que sea que queramos vender. Sin embargo, también nos llevan a la presión de la excelencia, de solamente ofrecer lo bonito. Y eso no solamente se ha ido a tema de nivel de negocios, sino también a nivel personal. Eso presiona al emprendedor. O sea, imaginemos el cuadro de un emprendedor. Yo estoy emprendiendo porque yo quiero quizás tener un ingreso extra. Tomar un préstamo que me va a llevar o me va a obligar a una cuota diaria por a una cuota mensual por unos cuantos años, entiendo yo que no es lo viable. No es factible, para claro yo que poder no. iniciar. Claro. Sin embargo, ¿cómo hacerlo apegado a la realidad de que lo que yo tengo que ofrecer en las redes tiene que verse bonito, tiene que verse costoso? O sea, ¿cómo aterrizar al emprendedor para que en base a sus posibilidades pueda ofrecer la mejor versión de ese producto? Exacto. Todo va a depender de qué es eso que quieres ofrecer, pero no podemos iniciar llevándonos de esa presión social, por así decirlo, sino que ese recurso que usted tiene, usted trate de hacer una presentación bonita, porque obviamente tienes que conocer a qué público te quieres dirigir, y eso, en base a eso, que tú vas a saber qué tipo de presentación vas a obtener, ¿verdad? Entonces, mi recomendación es en ese caso es que dependiendo eso que vayas a ofrecer, dirígete a tu público en específico. O sea, tienes que determinar eso, tienes que tener constancia, tienes que definir cómo vas a presentar ese producto o ese servicio, y olvídate de los demás, porque poco a poco tú vas a ir creciendo y poco a poco vas a llegar a otro público. Entonces,
con lo que tienes, trata de capacitarte, que eso es muy importante, porque no te voy a decir vende un pastel porque eso es lo que tú sabes hacer. Correcto. Y que no importa, la presentación es importante, señores, porque eso es lo que va a vender. Así es. Pero yo diría que procura que el bizcocho esté bueno. Por supuesto, porque eso te va a asegurar que tú vuelvas a comprar. Y después olvídate que si le gusta al público, la promoción va a ir sola, va a encaminarse sola, y después tú vas poco a poco mejorando la presentación de ese producto. Y que la promoción más importante es la de boca a boca, como decimos aquí en República Dominicana. Así no basta solamente con pagar una publicidad en Instagram, que sí funciona, sí, pero no te va a asegurar de que vas a tener éxito. Pregunta importante, me gustó mucho cómo iniciaste, porque dejaste bien claro que el primer paso para iniciar, más allá de lo económico, que sí es importante, es conocer en qué tú eres bueno y qué tú quieres. Porque tú puedes tener todo el dinero del mundo, pero si tú no sabes qué tú quieres y en qué tú eres bueno, el dinero se va a gastar. Dicho esto, ¿cuáles son los errores más comunes que se presentan actualmente en la República Dominicana a la hora de emprender? Wow. ¿Sabes que el error principal que he podido notar es que las personas quieren dejar su empleo al momento de emprender? Eso es un error que de verdad... Rafael, no, enorme. Sí, mira qué sucede cuando tienes un empleo y reconoces que tienes un talento y que te quieres dedicar a eso, yo diría que lo primero es que tú inicies capacitándote, formándote en esa parte, y ese error que se comete a la hora, primero, que las personas a veces quieren irse con un capital muy elevado, quieren hacer un préstamo, cuando no saben todavía si ese emprendimiento va a dar frutos. Segundo, dejan su empleo. Los emprendimientos, señores, van a apalancarse de ese ingreso fijo que tienes. Te hablan, los emprendimientos te hablan, ellos te dicen cuándo hay que inyectarle más capital, cuándo ya puede sustentarse solo y cuándo tú pudieras dejar ese empleo fijo para poder apalancarte netamente en él. Ahora, hay que tener obviamente una conciencia de ver cómo va evolucionando el negocio y de que sepas exactamente determinar qué sí y qué no funciona. O sea, no insistir con cosas que no funcionan. Si eso no se te vendió, cambiemos de producto. Y ahí se comete otro error también, que le cargan los gastos personales a ese emprendimiento. Exacto. Entonces, ¿sabe lo que pasa? Que no da fruto, no te das cuenta. Probablemente el emprendimiento fue bueno, probablemente tuvo un buen cuerpo, una buena estructura, probablemente iba a funcionar, pero empezaste a cargarle tus gastos personales a ese emprendimiento. Alquiler. Sí. Le pusiste pago de vehículo. Sí. Y ahí se complica mucho más. Puede que ese emprendimiento, ese negocio vaya a dar los frutos, pero lamentablemente con esa mala administración no lo vas a conocer. No va a funcionar. Podemos decir entonces, en modo síntesis, primero inicias con el presupuesto que tienes. Segundo, vamos a cambiar el orden. Primero tú debes saber qué tú quieres, en qué tú eres bueno y qué te puede funcionar. Luego inicia con lo que tienes. Segundo, utilizar ese emprendimiento como una palanca, pero no como todo desde el principio. Pregunta importante, ¿tú recomiendas las asociaciones desde el principio? O sea, que si yo tengo un enfoque y yo quiero poner una pastelería, por utilizar el mismo ejemplo desde el principio, y Ariela quizás me puede colaborar con la parte económica, pero Ariela no tiene ni siquiera conocimiento de repostería. Desde tu conocimiento, ¿vale la pena iniciar desde el principio en una sociedad? Puede que sí, puede que no. Hay muchos factores. Muchos factores, y creo que el tiempo no nos daría para mencionarlo todo, pero existe lo siguiente: si una persona tiene el capital y la otra persona tiene el conocimiento, pues es un plus, o sea, sería buena idea, probablemente, aunque ustedes saben que al inicio, pues no es que ese emprendimiento o ese negocio va a dejar tantos frutos. Entonces es un asunto de sacrificio, es un asunto de constancia, es un asunto de que tenemos una persona que va a poner el capital y la persona que tiene el conocimiento tiene que sacrificar más de su tiempo para poder entonces llegar a cumplir los objetivos y las metas. Pero sí se puede, no digo que no. En la República Dominicana, y aquí lo hemos presentado, de hecho hemos creado segmentos para darle visibilidad a emprendedores, y hay muchos emprendimientos, pero yo creo que el error más grande es poner un emprendimiento, poner un negocio en base a lo que le resultó y le funcionó a otra persona. Por eso vemos constantemente muchos emprendimientos de los mismos. Aquí hubo un tiempo donde todo el mundo hacía cintillos. Aquí sucede el mucho pueblo. eso. Luego todo el mundo, emprendimiento de bazar. Sí, las fresas con crema. Sí, increíble. O sea,
no se debe replicar lo que le funciona a los demás. Sí. Uno debe de hacer lo que a ti te puede funcionar y lo que tú eres bueno. Porque puede ser que a mí se me dé hacer un ponche, pero yo no sea tan bueno. Entonces eso no me va a asegurar un éxito. Vamos a hablar de las entidades financieras. Desde el principio, ¿tú recomiendas coger préstamo en el banco? Yo no lo recomiendo, honestamente. Yo recomiendo más, sí, es la verdad y te digo desde mi propio punto, o sea, yo no recomiendo tomar un préstamo al inicio. Lo que yo sí recomiendo es este orden. Usted tiene un trabajo fijo, entonces usted inicia desde ahí. Importante, vuelvo y lo repito, capacitarse en eso que usted se va a enfocar, en eso que usted va a emprender, porque acuérdate que vamos cada día evolucionando más. Entonces, capacítate, inicia desde tu casa con los recursos que tiene y esas personas con las que trabajas van a ser tus primeros clientes. Exacto. Entonces, iniciemos por ahí sin la necesidad de tomar un préstamo con el cual después, si el emprendimiento no llega ni siquiera al primer mes, usted entonces se quede como con esa decepción. Endeudado también, aparte de la decepción anímica, o sea, endeudado hasta el tope. Exacto. Cuando inicias por ahí, que ya tienes tus clientes fijos, que son tus compañeros de trabajo, entonces te vas dando cuenta y ya ahí tú puedes ir definiendo qué cantidad de préstamo tú puedes tomar para ir iniciando, pero poco a poco, o sea, de manera gradual. No nos vamos a ir desde el principio con una inversión muy alta, muy elevada. Ese punto y puedes plantearme distintos escenarios en el cual el emprendimiento te solicite un préstamo. Si tiene para hacer la inversión, que es lo que yo recomiendo, yo lo recomiendo siempre, porque mire que no es fácil. Estamos hablando, el que se apega a préstamos, obviamente se apega también a la inflación. Sí, a todo eso. Todo eso va a variar siempre. Entonces, hoy puedes estar vendiendo, pues puedes tener 3 o 4 meses malos, donde definitivamente te va a comer el préstamo porque igual lo tienes que pagar. ¿En qué punto específico? Y me puedes dar, te repito, distintos escenarios. ¿Tú entiendes que sería propicio inyectarle a un préstamo al emprendimiento? Cuando el negocio va caminando solo. Usted se va a dar cuenta cuando usted llegue a ese punto. Le voy a dar un ejemplo, ya fuera más ejemplo que teoría, un caso real que tengo de una persona que ella se identificó estando en su trabajo que lo que le gustaba era asuntos de belleza y luego de ahí entonces sacrificó su tiempo de ocio, salir del trabajo, cero afterwork, para capacitarse en hacer pestañas, las cejitas y todo lo que tiene que ver con facial y demás. Entonces se capacita en eso y ella inicia estando en su trabajo fijo, inicia poniendo un espacio en su casa, o sea, también está sacrificando, aparte de su tiempo, su espacio. Su comodidad, claro que sí, porque imagínate, tiene que recibir a las personas en su casa, que es como su lugar íntimo. Tú llevas al cliente a tu intimidad. Pero ¿qué pasa? Ella todavía no estaba muy clara de que si eso le iba a funcionar. Imagínate que ella se hubiera ido a rentar un local para eso, todavía tuviera deuda. Correcto. Y probablemente no hubiera dado la talla el negocio. Pero ¿qué pasa? Inicia de esta manera, como dije ahorita, ¿quiénes fueron sus primeras clientes? Compañeras de trabajo, las vecinas y demás. Poco a poco, con ese mismo ingreso del negocio, con lo que ella iba ganando, iba entonces comprando sus cositas, acomodando mejor el lugar. Entonces, ya está en una etapa, ella fue de manera gradual. Llegó entonces al punto de que pudo dejar el trabajo fijo para dedicarse a ese emprendimiento, pero ojo, todavía ella no tiene un local. Todavía no ha llegado a ese punto, porque recuerda que ahora ese ingreso fijo no está, significa que el emprendimiento ahora está cargando más cosas, porque puede hacerlo, pero quizás si se va en este extremo a un local, entonces todavía no tiene la suficiente volumen como para cumplir con esos gastos, porque ya ahí entonces el negocio va a incrementar sus gastos, va a necesitar más clientes. Así es. Entonces, ya imagínense que ya a final o mediado de año, ella pueda así irse a un local. Esta persona se ha ido de manera gradual en un emprendimiento y lo ha hecho poco a poco, y de esta manera va a llegar a un punto que cuando ella quiera hacer una inversión, quiere inyectarle más capital, ya lo ha hecho pero sin deuda. Exacto. Y ya lo ha hecho teniendo
un nombre que ya se está conociendo, que ya está en las redes sociales y todo lo demás, que por cierto se llama Hair Studio. Sí. Entonces, poco a poco lo ha hecho desde su casa. De manera paulatina. Yo creo, y sin temor a equivocarme, que no importa si tú sabes en qué tú eres bueno, no importa si tú sabes cuál es el emprendimiento, la empresa que tú quieras elevar, realizar. No importa si te está yendo bien o mal. Lo más importante es hacerte acompañar de profesionales que te sirvan de guía. Porque hemos visto muchos emprendimientos que sí funcionan, que sí le van bien, pero vinculan las finanzas personales con la del emprendimiento. Tenemos un emprendimiento que le está yendo súper bien, pero llegó el mes de pagar tu casa donde tú vives, y lo saca del emprendimiento. O sea, está sacando de la parte económica de ese emprendimiento para inyectarlo a tu vida personal, que es un y error. las finanzas no se deben de vincular. El acompañamiento es muy importante. Ahora viene la cuestionante: ¿cuál es el momento prudente de yo buscar un contable o una administradora para mi emprendimiento, y así evitar futuras rupturas o futuros aspectos negativos para que el emprendimiento no le vaya mal o no se desaparezca? Exacto. Mira, con este mismo ejemplo que le he estado dando de esta chica, ya ella llega a un punto que cuando se va a rentar un local, lo que va a hacer ella es que va a formalizar su empresa. Entonces ya viene formalizando el negocio, y lo que hace en este caso, que a partir de ahí, entonces ella inicia a buscar un profesional que lleve la parte contable, los reportes y todos los demás, que ya le da más formalidad, le da como más carácter. Entonces ahí vienen también haciendo la inversión en los profesionales en el área del marketing, que eso es muy importante. Cuando yo digo inicie haciendo usted su propia promoción con su teléfono, en sus redes sociales, lo vamos a hacer así en el inicio para no irnos en una inversión muy alta, pero yo no descarto los profesionales en el área del marketing. Eso es muy importante. Cuando su negocio ya llega a ese punto de crecimiento, contrate ese personal, que va a ser muy importante, porque usted va a llegar a más personas y obviamente el negocio va a evolucionar. Totalmente. ¿Cómo organizarnos entonces antes de tener un contable? Obviamente el contable, si es consciente, te va a recomendar incluso tener un fondo de emergencia para tu negocio, para tu emprendimiento, que es lo recomendable a nivel personal y a nivel profesional en cualquier negocio que usted tenga. Usted tiene que tener algo por ahí por si algo ocurre. Es un tema muy bueno, el fondo de emergencia. No, yo lo amo y se lo recomiendo siempre a la gente. Tenemos que tocarlo. No, que por eso muchos negocios se desaparecieron en pandemia. Claro, sí, exacto. Muchos no se desaparecieron, pero también muchas personas pueden sufrir hasta de depresión económica por esa situación. Que sí existe, ojo ahí. Claro que sí, la depresión económica existe. La depresión económica da duro. Pero el fondo de emergencia tú no tienes que pagar al psicólogo. Es verdad, no es para nada. Es verdad, la gente lo coge a chiste. No es para nada, pero una realidad. ¿Cómo nos vamos a organizar antes de que llegue el aspecto del contable y obviamente todos los compromisos que la DGI te va a demandar como emprendimiento? ¿Cómo nos organizamos? O sea, el dinero que entra se destina una parte netamente a materiales del emprendimiento. ¿Es recomendable que a priori o al principio se tenga un sueldo, o es mejor esperar? ¿Cuál es el orden a agotar para que todo funcione y se pueda encaminar? Probablemente al inicio no creo que puedas ponerte, no creo que puedas ponerte tu propio sueldo al inicio, porque es que todo lo que va a generar ese emprendimiento va a ser para invertírselo al mismo emprendimiento. Pero ya luego que vayan aumentando las etapas, que ya ustedes van evolucionando, que ya hemos hecho cambios, que ya tenemos la inversión que queremos del mismo emprendimiento, que nos la dio el mismo emprendimiento, ojo, sin tocar ese dinero, porque como trabajo para ti, pero todo es tuyo. Trabajo para ti, pero todo es tuyo. Y de ahí entonces, ya luego que ese emprendimiento, usted se da cuenta que está dando los números para mantenerse a flote y para usted resolver asuntos personales suyos, entonces vengo a ponerme un sueldo. Y ya luego de ahí es un tema de planificación, de organizar, de cuál es la evolución de ese negocio para tú ver si vale la pena de verdad en ese momento registrarte o seguir de manera informal. Me encanta, me ha gustado mucho esta conversación porque lo has llevado al plano real, no superficial, hablando con la realidad. Y yo me atrevo a dar otra última recomendación. Si usted tiene un sueño y si usted quiere emprender y tiene los recursos para iniciar, aparte de que el momento propicio e idóneo es ahora, lo más importante tampoco es comentarlo.
porque a veces queremos emprender y comenzamos a comentar a familias o amigos cercanos y hay muchas personas que dañan y destruyen sueños. Lo más importante es su visión, y si usted tiene su visión y ese fondo para iniciar, inicie ahora, que el momento propicio es justamente donde usted se encuentra, porque a veces tenemos el fondo para iniciar, tenemos claro lo que queremos, sabemos a dónde vamos a llegar y comenzamos a comentar qué vamos a hacer y comienzan a pagar ese sueño. Es verdad, todo está hecho. Cada quien tiene su opinión, claro. Entonces las personas no saben en sí en qué punto de tu vida tú estás y no tienen la misma capacidad que tú, entonces no te lleves de lo que dicen los el primer demás. comentario es, hay muchas cosas de eso. Lo que te van a inyectar es miedo. Si dices que vas a poner una repostería, te van a anunciar un sinnúmero de reposterías que hay, pero vámonos a la calle del Sol. Señores, las mismas tiendas con los mismos productos y todas venden, entonces no. Llévese de su instinto y por supuesto, como siempre hacemos énfasis, hacerse acompañar de profesionales que van a estar ahí sirviendo como una almohada, por si te vas a caer el golpe no sea tan duro. Exacto. ¿Cómo podemos encontrarte y cuál es la vía idónea para contactarte? Claro que sí, por las redes sociales como licenciada Isha Marte y por mi WhatsApp 849-254-0966. Yo tengo un premio, yo tengo como 17 emprendimientos que quiero iniciar. Oh, wow. Porque yo cocino, claro. Me va muy bien en los salados y también en los dulces. Claro, sí, quiero emprender con un taller de mecánica para conectar con el niño que trabajaba en un taller. Quiero hacer marketing, todo. Es cantante, vamos a una breve pausa comercial porque voy a iniciar mi proyecto. Poeta, no se muevan. Porque la pausa. Él quiere ser camarógrafo ahora también. Espero que en esa pausa él se defina.